Bueno, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos y hermanas, vamos a continuar con este curso que estamos dictando también en la parte de la argumentación. Quisiera hacer un leve repaso de algunos tipos de argumentaciones que hemos visto y a la misma vez agregar otros tantos tipos de argumentación. A medida que vamos desarrollando el curso, vamos a ver qué tipos de argumentaciones en realidad son válidos, son argumentaciones que tienen profundidad, que tienen peso, y cuáles en realidad no tienen o no sirven para argumentar. ¿Listo? Cuando hablábamos de la argumentación, ¿cierto? Y decíamos que era un conjunto de ideas que apoyaban una idea de alguien, ¿cierto? Es una descripción muy superficial de lo que en realidad es la argumentación, pero es un conjunto de ideas que uno utiliza para apoyar una idea que uno tiene. ¿Listo? Cuando hablamos de la argumentación, ¿cierto? Tenemos dos tipos de argumentación básicamente. Hablamos de una argumentación secuencial, ¿cierto? Argumentación secuencial, que es una argumentación en la cual uno quiere exponer una idea, pero uno arma esta idea con argumentos que no se salgan del tema, por decirlo así. Entonces, uno quiere hablar de algo, uno quiere argumentar, y una argumentación secuencial es cuando uno dice los argumentos que no se salen del tema, son precisos, son cortos y directo al grano. Eso es una argumentación secuencial. Cuando hablamos de una argumentación dialéctica, que es el otro tipo de argumentación, ¿cierto? Una argumentación también dialéctica. Estamos hablando de una argumentación en la cual uno puede hablar un poco más. Uno puede organizar o poner un conjunto de ideas diferentes, uno puede poner dos temas diferentes y luego entrelazarlos. Es, como decimos, o diríamos vulgarmente, echar más carreta. ¿Listo? Son dos tipos de argumentaciones, que son como las argumentaciones principales que una persona hace. Los que son al grano, concisos, ponen los argumentos y hasta ahí quedan, o una argumentación por medio de la dialéctica, que de hecho vemos en muchas profesiones y de hecho a través de la historia ha existido muchísimo esto. Los profetas, si hablamos dentro del tema del Islam, los profetas, la paz con ellos, utilizaban las dos cuando era necesario. Había momentos, por ejemplo, en los que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la paz con él por lo general siempre hablaba y él argumentaba en una forma secuencial. Él decía, esto es por esta razón y por esta razón, y ahí quedaba. Los discursos del profeta, la paz con él, eran cortos por lo general, no sobrepasaban los 5 o 10 minutos. Solamente hay pocos discursos que se conocen que eran largos, ¿cierto? Entre ellos, digamos, el último discurso del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es de los más largos. Eran excepciones que él hacía, pero por lo general el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siempre sus argumentos eran secuenciales, eran cortos, al grano y ahí. Porque el profeta, la paz con él, entendía o sabía que si yo me pongo a hablarles de un tema y luego les hablo de esto y de otro y demás, la mente por lo general no puede mantenerse concentrada en algo 100% durante un periodo largo. Por lo general, ¿qué sucede? Cuando uno está en una clase o uno está en alguna charla o algo, hay momentos en los que el cerebro simplemente o la mente se desconecta por un momentico y luego retoma. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por lo general lo que hacía era una argumentación secuencial al grano, y luego como era corto se aprovechaba la concentración máxima de las personas y lo entendía. Pero como decías anteriormente, la parte de la dialéctica también se daba en muchas ocasiones, y según los profetas que les gustaba hablar harto, dependiendo también de la necesidad que ellos veían, y de la cultura también tenía que ver mucho con eso, porque sabemos que hay personas, o digamos el tema de las culturas, hay culturas que para hacer un negocio primero se tiene que tomar un café, hablar un poco de cosas en general, y luego ahí sí se entra al tema. Hay otras culturas que dicen, no, usted llega y vamos directo al grano. Entonces, dependiendo de la cultura y la necesidad, los profetas también utilizaban uno u otro tipo de argumentación. ¿Listo? Dentro de la argumentación como tal, y hablamos ya, estos son los tipos de argumentación. Ahora hablamos también de otras ramas de la argumentación que se desprenden, otros tipos de argumentación que la gente usa. Este es un concepto o un grupo
de argumentos para exponer una idea, para profundizar en una idea, sea la secuencial o la dialéctica, y estos son ya un poco más individuales, por decirlo de alguna manera. La vez pasada hablamos del argumento por analogía, ¿cierto? Un argumento por analogía básicamente, yo estoy exponiendo un argumento, pero a la misma vez estoy siendo muy crítico porque coloco los dos puntos de vista. Un ejemplo, en la parte islámica, si hablamos de la donación de órganos, y estoy hablando de la donación de órganos cuando una persona muere, tengo que utilizar por lo general una argumentación de analogía. ¿Por qué? Porque hay dos versiones de este concepto. Están las personas que dicen que sí se puede, las personas que dicen que no se puede, y ambos tienen validez porque ambos tienen argumentos basados en Corán y Hadís. Entonces, cuando se habla de temas controversiales o temas que tienen dos formas o dos puntos de vista, siempre vamos a utilizar una analogía, una argumentación por analogía. Luego tenemos una argumentación o un razonamiento por signos, que es otro tipo, digamos, de argumentación. Yo creo que usted tiene gripa porque, vea, está decaído, le noto la nariz como roja. Entonces, por unos signos que yo estoy viendo, deduzco o doy un argumento que la persona está en un estado de algo, o algún tipo de... o a una argumentación en otro contexto. Pero esto es básicamente lo de cuando hablamos de signos, ¿listo? O sea, no estoy diciendo nada, pero estoy deduciendo. Digo, esta persona se ve así, o hizo esto, muestra este tipo de signo, entonces es por esta razón. Entonces, estoy básicamente haciendo un razonamiento para dar para dar un apoyo a lo que yo voy a decir. ¿Listo? Cuando hablamos de una generalización, este es el que más nos gusta usar a las personas y de hecho es el menos correcto de todos. Porque cuando hablamos de generalización, estamos hablando que por lo que hace un grupo de personas o una persona, decimos que todos o todas las circunstancias son iguales. El ejemplo de los colombianos, por unos cuantos que trafican drogas y demás, la gente tiende a generalizar y decir, no, es que en Colombia es el país, todo el mundo está lleno de drogas. ¿Por qué? Porque hay un grupo de narcotraficantes que han cogido y que como son de Colombia, se los han cogido con drogas, entonces la gente tiende a generalizar. Es un tipo de argumentación, pero ese de hecho es el que menos peso tiene en este tema de la argumentación. Pasa con los musulmanes, pasa con las mujeres, pasa con casi todas las cosas que nosotros tendemos a hablar según la experiencia de nosotros o lo que hemos visto o por una influencia. Entonces generalizamos. Tengan en cuenta que la generalización nunca fue uno de los argumentos de ningún profeta, de hecho, jamás. No hay ningún profeta que tuvo una argumentación por generalización. Ningún profeta dijo, porque ellos dos hicieron tal cosa, entonces es que toda esa gente de este país, o porque dos mujeres hicieron esto, todas son de esta manera. No. Ningún profeta lo hizo, y como estamos hablando de una argumentación también según el Islam, recordar que la generalización cae en pecado. ¿Por qué? Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, que dice, وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, no se espíen unos a otros y tampoco hablen mal de los hermanos. Una de las causas principales de hablar mal de las personas o de un grupo en general es por medio de la generalización. Entonces, si yo veo que hay unas personas en una mezquita que, por ejemplo, hacen algo malo y yo condeno a todos los de esa mezquita, estoy cayendo en un pecado por tratar de utilizar un argumento de generalización. ¿Listo? Muy bien, continuando con este tema, si hablamos de la argumentación por eslogans, ¿cierto? Es básicamente cuando utilizamos frases conocidas por el público, ¿sí? Que son muy... que son, digamos, conocidas, como por ejemplo, dejen que los demás hablen mal de nosotros, que eso nos ayuda a seguir, ¿cierto? Es algo que todo el mundo ya más o menos conoce, esa frase que no importa que hablen mal o bien, sino lo importante es que hablen. La gente conoce ese dicho. Entonces es como un eslogan, es como una frase conocida que utilizamos para argumentar un punto. Entonces yo puedo decir, es que están hablando mal de nosotros acá porque estamos dictando una clase, o cualquier otro tipo de caso. ¿Y qué decimos? Están hablando mal, pues que hablen mal o que hablen bien, igual están hablando. Eso quiere decir que estamos haciendo algo bien. Entonces yo estoy argumentando que estamos haciendo algo bien únicamente por un eslogan o por una frase que ya conocemos, que es, no importa que hablen mal o bien, sino lo importante es que hablen.
¿Sí? Esto en el Islam, para argumentar algo islámico de la fe, tampoco es correcto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si utilizamos solamente eslogans o frases, podremos caer en frases o en ideas que de hecho, si las miramos con profundidad, irían en contra del Islam. Entonces, esto tampoco es una de las argumentaciones que tendríamos que usar como musulmanes. En las siguientes sesiones vamos a explicar básicamente qué tipo de argumentaciones son los que utilizaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en detalle, cuáles son las que nosotros tenemos que usar, podemos usar y cuáles definitivamente no deberíamos usar. Esto es solamente un concepto, digamos, general. ¿Listo? Luego tenemos una argumentación de masas. Entonces es como una especie de fetichismo, la verdad, porque decimos como estamos aprovechando que la mayoría gana y porque la mayoría lo hace es porque es correcto, ¿cierto? Entonces decimos frases como, pero si todos lo hacen, ¿cierto? O algo muy digamos, en la parte de la televisión colombiana, por ejemplo, Águila, la bebida oficial de la Selección Colombia. Entonces, usted sigue la Selección Colombia, técnicamente, ¿qué te están diciendo? Tienes que beber Águila, ¿por qué? Porque esa es la bebida de ellos, y si usted sigue la Selección Colombia, entonces usted tiene que hacerlo también. Y esto, de hecho, crea una especie de argumentación de la cual esto es una argumentación que la gente usa y que de hecho es muy poderoso. ¿Por qué? Porque este tipo de masas, como de si la mayoría lo hace, yo por qué no, ¿cierto? Nos hace muchas veces actuar de una manera incorrecta, ¿cierto? Un ejemplo muy claro en cuanto a la parte islámica. Porque la mayoría dice sí, Aisha, la paz de Dios con ella, se casó con el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando ella tenía 6 años. Y eso es la mayoría. Nosotros automáticamente decimos, tiene que ser cierto. Cuando en realidad es algo completamente incorrecto. Pero ¿por qué lo creemos? ¿Y por qué lo decimos? Porque la mayoría lo dice. Entonces, eso es una especie de argumentación de masas. Como si la mayoría lo hace, pues es porque está correcto. Y en realidad, ese también toca tener mucho cuidado en la parte, cuando argumentamos en la parte islámica. Cuando hablamos de argumentación por ejemplos, es fácil de entender. Si hablamos de la parte religiosa, decimos, Dios, ¿usted por qué cree que su papá le pega? ¿Porque lo odia o porque lo quiere? No, mi papá me quiere y quería corregirme, quería que yo fuera una mejor persona. Ah, de la misma manera Dios castiga a las personas porque los quiere. Estoy usando un ejemplo y estoy tratando de usar ese ejemplo como modo de argumentación a mi punto islámico, lo cual está bien hasta cierto punto, que de hecho lo que decía hace un momento vamos a seguirlo viendo en las diferentes clases. ¿Listo? Luego tenemos argumentos de conocimiento general. Es básicamente, de nuevo, frases que son mucho más conocidas por las personas. La unión hace la fuerza. Todos hemos escuchado eso y todos lo sabemos y de hecho lo decimos. Y eso es un argumento ¿para qué? Ese es el de los primeros argumentos cuando queremos lograr algo. Hermanos, la unión hace la fuerza, vamos a hacer tal cosa. Entonces, ¿qué utilicé? Utilicé un argumento de conocimiento general porque todo el mundo ha escuchado esa frase y todo el mundo la entiende. Y para lograr mi objetivo, sea el que sea, yo utilizo ese conocimiento general para lograr que las personas hagan lo que yo quiera o lo que yo estoy proponiendo. ¿Listo? Cuando hablamos de argumentos de prejuicios, también es completamente haram dentro del Islam. Un argumento de prejuicios. La misma palabra dice, estoy juzgando antes de, y estoy a la misma vez generalizando. Por ejemplo, un dicho, el que no se informa no tiene opinión. O sea, usted no estudia, ni hable. Cuando puede que en realidad esa persona sí haya estudiado o esté nerviosa o algo le haya pasado, pero yo de una vez la estoy juzgando y le estoy diciendo, usted no se informó, no lo haga. O cuando decimos, esos raperos, vea cómo se dice, eso mínimo está robando por ahí. Solamente por un tipo de ropa determinado que está usando. Y nosotros caemos en este tipo de argumentación muchísimas veces, de hecho. Llega una persona que viste un poco raro, es un ladrón, es un loco, es un tal. Entonces, este tipo de argumentación dentro del Islam es completamente prohibido. ¿Por qué? Porque estamos no solamente insultando a una persona, sino que también se presta para una burla y a la misma vez
lo más seguro es que esa persona ni sepa, o no sea lo que estamos diciendo que es. Y eso es que eso no es riba. De hecho es algo peor. Riba es cuando una persona habla mal de otra persona a sus espaldas por algo que sí hizo. Un ejemplo, tengo mi hermano que él está que él dice mentiras. Y él obviamente no quiere que la gente sepa que uno dice mentiras. Pero yo voy y a espaldas de él digo, oiga, ¿usted sí sabía que mi hermano, que este hermano dice mentiras, se la pasa diciendo mentiras? Eso es riba, en árabe. Backbite, la verdad no sé la palabra en español y me disculpan. Como hablar mal a las espaldas, difamación, ¿cierto? Sí, como difamar, creo. Decir algo que sí es correcto, pero estoy dañando el buen nombre de esa persona. Y la otra, que es peor dentro del Islam, ya es inventar cosas de esa persona, ¿cierto? Que eso en el Islam se considera mucho peor que el hablar mal de las espaldas de alguien. Entonces ya estoy inventando algo. Esa persona no dice nada, no, es que él definitivamente tal y tal y tal y cosa, y eso es otro de las enfermedades gravísimas que tenemos como musulmanes hoy en día, que nos gusta inventar. El famoso teléfono roto. Yo tuve un roce con un hermano, le dije, pero fulanito de tal me vio y le dice a su amigo, Hamid le hizo así y le mostró el dedo de la mitad y le dijo que él era un desgraciado y luego la otra persona, no, y aparte de eso le insultó y le insultó a la mamá y eso se agarraron y eso, mejor dicho, teléfono roto. Y empezamos y argumentamos y hacemos y al final que dijeron, eso fijo fue por una mujer, eso fijo, porque esos hombres cuando se agarran es prejuicios, y eso en el Islam se considera más haram que hablar mal de las espaldas. Faltan estos argumentos que los vamos a seguir viendo la otra sesión, inshallah. Igual tenemos mucho tiempo para seguir viendo estos cursos y demás, en la parte de la argumentación y los otros cursos que se están dando, así que la otra semana continuaremos con estos inshallah, y los invito a todos a que sigan viendo estos cursos que están dando los hermanos, que estamos dando todos nosotros, inshallah que Dios nos permita seguir trabajando por su causa y nos veremos en una próxima vez. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.